miércoles 14 de junio a escuchar nuestra conferencia con el tema Generalidades en Adhesión, con el doctor Rodrigo Hernández Medina. Conducido por el doctor Enrique Navarro Bori y la doctora María Eugenia Vera Serna. SD, Educación Continua Digital, aprendiendo a distancia. Te esperamos. Doctora María Eugenia Vera Serna. SD, Educación Continua Digital, aprendiendo a distancia. Te esperamos. Doctora María Eugenia Vera Serna. SD, Educación Continua Digital, aprendiendo a distancia. A escuchar nuestra conferencia. Te esperamos. Generalidades en Adhesión. Doctora María Eugenia Vera Serna. SD, Educación Continua Digital. Conducido por el doctor Enrique Navarro Bori y la doctora María Eugenia Vera Serna. Doctora María Eugenia Vera Serna. Todo el éxito es debido a ustedes. Realmente el programa de hoy pues lo vamos a dedicar justamente a lo que es adhesión. Y el día de hoy hemos invitado a un compañero de nosotros, al doctor Rodrigo Hernández Medina, y voy a leer un extracto de su currículum. Él es cirujano dentista, egresado de la Facultad de Odontología de la UNAM, ¿sí? Tiene maestría en biomateriales dentales, también aquí de la División de Estudios de Posgrado en la Facultad de Odontología de la UNAM. Él tiene diplomado en odontología estética, restauradora. Actualmente es profesor, ¿sí?, de odontología restauradora de biomateriales en licenciatura, y también profesor del diplomado de odontología estética restauradora. Él actualmente también tiene el cargo de secretario auxiliar de la dirección. Y el día de hoy yo nos voy a presentar un tema muy interesante, que es sobre adhesión en mucho de lo que hemos estado platicando en los 2 últimos meses, en lo que corresponde a técnicas de técnicas de mínima invasión. Y yo creo que pues va a ser un tema muy interesante. Esperamos tener sus comentarios. Le damos las gracias a Rodrigo por aceptar nuestra invitación, y pues los dejamos con ustedes. Y más adelante, si tienen alguna pregunta, por favor, exprésenoslas, ¿sí? Y aquí al ratito se las decimos. Gracias, Rodrigo. Gracias y bienvenido. Muchas gracias, doctor. Pues gracias por estar aquí, por esta invitación. Es un gusto para mí, pues ahora sí que compartir este tema, y pues siempre estamos aquí al pendiente con todo este rollo, y con todas las personas que aquí nos apoyan, Mario, Luis, se me fue tu nombre, Miguel. Entonces, bueno, agradecerles también a ellos que están detrás de cámaras, que siempre nos permiten estar aquí. Bueno, ya entrando aquí un poquito en tema, porque pues sé que el tiempo es un poco corto. Vamos a platicar un poquito sobre adhesión en odontología. Nada más que, bueno, recuerden que esto por el tiempo va a ser un poquito de conceptos básicos, etcétera. Si más adelante nos permiten, bueno, podremos ahondar al respecto, o si no, al final les voy a dejar mi correo por cualquier duda o pregunta que pudieran tener al respecto. Bien, primero que nada,
hablemos un poquito de lo que son conceptos. Primero, hablemos de adhesión. Vamos a hablar de adhesión en odontología, pero tenemos que entender cuál es la diferencia, porque nos hablan de adhesión y cohesión. Entonces, bueno, ¿de qué estamos hablando aquí en este caso? Les voy a poner aquí un pequeño videíto. Vamos a platicar primero, a mostrarles primero lo que es la cohesión. En este caso estamos, es un video que encontré en YouTube, es muy interesante porque está evidentemente tomado con lentes macro y reproducido a una velocidad muy lenta. Pero aquí estamos hablando de cohesión, en este caso de las moléculas de agua. Recordemos que la cohesión es la fuerza de atracción entre moléculas o átomos de la misma especie, como bien lo dice ahí. Se puede observar en la pantalla que cómo la gota de agua que cae tiene su propia tensión superficial, es decir, qué tanto se atraen esas moléculas entre sí. Pero cuando tiene contacto con el resto de la superficie del agua, aparentemente pareciera flotar esa pequeña gota, pero gana esa cohesión, es decir, se unen las moléculas entre sí. Entonces, cada vez se va haciendo más pequeña y se van uniendo todas esas moléculas. Que no es lo mismo que hablar de adhesión, porque la adhesión ahora es una atracción, pero entre moléculas de diferente especie. En este caso, por ejemplo, como pueden ver en la imagen, ahí la ranita, las patas de la ranita están adheridas a una superficie, a un vidrio. ¿Están de acuerdo que las patitas de la rana están compuestas de una materia totalmente diferente a la del vidrio? Entonces, pero ahí se están atrayendo moléculas, son totalmente diferentes. Entonces, bueno, nosotros hacemos uso de estos dos fenómenos en odontología. Nosotros no nos tenemos que preocupar mucho por la cohesión. Por la cohesión se va a preocupar el fabricante de los adhesivos, porque él quiere que su material se quede junto, son las moléculas de la misma especie. Nosotros hacemos uso de la adhesión, queremos unir diferentes superficies, en este caso un material de restauración con el diente. Y en este cuadro que tienen en la parte inferior, ahí podemos ver cuáles son los tipos de adhesión que usamos en odontología. Nosotros queremos hacer adhesión hacia los tejidos dentales. ¿Cuáles tejidos? Pues el esmalte y la dentina, que son totalmente diferentes. O bien, por el otro lado, a estructuras artificiales, ya sea estructuras poliméricas, la resina, a cerámicas o a metales. Queremos que eso se adhiera a nuestro diente. Otro concepto que debemos de tener en cuenta es la traba mecánica, que no debe de confundirse con adhesión. Muchas veces se habla o se platica de lo que es adhesión junto con este concepto. Y a veces se habla de una unión química o específica en el caso de la adhesión y una unión no específica refiriéndose a esta traba mecánica. Bueno, como se puede ver ahí, es muy común ver, por ejemplo, en muebles, ese tipo de estructuras en donde tienen diferentes formas que se atoran entre sí. Entonces, bueno, esa es traba mecánica. Evidentemente nosotros en odontología hacemos mucho uso de la micro traba mecánica. ¿Cómo logramos eso? Bueno, mediante el adhesivo, que forma una capa que se atrae, que queda en íntimo contacto con la estructura dental, pero además le creamos micro retenciones por medio del grabado ácido. Ahora, ¿qué diferencia hay entre cohesión y adhesión? Ya dijimos, por una parte la cohesión es átomos de la misma especie y la adhesión átomos o moléculas de diferentes especies. Ahí podemos ver en esa imagen una pequeña gota de mercurio. Todas las moléculas de mercurio se atraen entre sí, por eso forman esa gota. Cosa que no sucede en gran medida entre esas moléculas de mercurio con el vidrio. Ahí podría haber una cierta adhesión, sin embargo no la hay. No hay una gran atracción. Entonces, ahí esa imagen es muy representativa en ese sentido. ¿Cuál es la importancia de la adhesión en odontología? Bueno,
Todos los sistemas adhesivos están planeados para, sobre todo, disminuir o hacer la interfaz entre la restauración y el diente lo menor posible. Ese espacio que hay entre esas dos estructuras, hacerlo lo menor posible, porque en la medida que estén en íntimo contacto, pues va a haber menos microfiltración, menos posibilidades de alojo de bacterias, caries reincidente, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, además de ese, pues tiene muchos objetivos. Evidentemente, unir con materiales restauradores. Esos materiales restauradores, como son poliméricos, yo los puedo moldear, les puedo dar la forma que yo quiera, endurecerlos dentro de la boca, que esa es una de las grandes ventajas. Evidentemente, como la odontología adhesiva ha avanzado tanto, más adelante vamos a hablar un poquito de cómo ha sido ese avance, permiten también hacer una odontología, como bien decía el doctor, mínimamente invasiva, es decir, menor desgaste de las estructuras dentales. Gracias a que esos sistemas adhesivos ahora permiten que se haga un menor desgaste, ya no es esa extensión por prevención y que el material se retenga mejor. Evidentemente con eso pues se modifican todos los conceptos básicos de las preparaciones. Decía yo, ya no existe esa extensión por prevención, ya no existe esas retenciones tan grandes que se tenían que hacer antes de desgastar tejido sano para poder adherir o atorar esas restauraciones. Ahora se puede hacer de manera más conservadora y eso es gracias a los sistemas adhesivos. ¿Cuál ha sido el problema principal al que se ha enfrentado este proceso de adhesión? Ha sido un gran problema por esta razón, por el agua que existe en las estructuras dentales. Con el esmalte, curiosamente, nunca ha habido tanto problema porque el contenido de agua es mínimo, ¿sí? Tiene un 95% de contenido inorgánico. El resto es agua, proteínas, sustancia orgánica, pero es una porción mínima. Solo un 5% de ese bloque de esmalte contiene agua. En cambio, lo que es la dentina puede tener hasta un 70% de agua, entre otras cosas, proteínas estructurales, cristales de hidroxiapatita, etcétera, etcétera. Entonces, el agua es el que siempre ha sido un problema para la adhesión. Las estructuras, los componentes poliméricos no se adhieren bien. Entonces, bueno, cuando se creó las restauraciones poliméricas, cuando se pensó en utilizarlas en diente, con el esmalte curiosamente no tuvieron ningún problema. El problema siempre fue la adhesión con dentina, porque además es una estructura extremadamente compleja. Entonces, bueno, ante el esmalte no tenemos problema, pero la dentina sí. Entonces, bueno, se dieron a la tarea de desarrollar sistemas adhesivos y, bueno, las compañías que se dedican a investigar todo esto crearon un sistema que pudiera adherirse a esmalte y dentina. Y generalmente, bueno, está compuesto por 3 componentes. Un acondicionador de la superficie, que deja lista la superficie para poder recibir ese adhesivo, que es el ácido grabador. Un primer, que es una molécula que en principio es compatible con el agua y compatible con el adhesivo, con el polímero. Y finalmente el adhesivo, que ya es la molécula polimérica como tal, que esa además va a tener la compatibilidad con la resina o el material que vamos a poner más adelante. El primero de ellos, entonces, es el ácido grabador. Este ácido grabador, como les mencionaba hace un momento, lo que hace es desmineralizar. Desmineraliza la superficie y evidentemente va a actuar muy diferente en esmalte y en dentina. En esmalte
produce unas microrrugosidades, como ven ahí en su pantalla, esa imagen amarillo con negro. Tiene un pequeño esquema donde simula cómo sería esos patrones de grabado. Eso ya se ha visto con el tiempo, depende de la concentración de ácido grabador, qué tipo de ácido grabador se utilice, la concentración de ese ácido grabador y el tiempo que se deja actuar sobre ese esmalte. Entonces tenemos 3 patrones de grabado. Uno donde se ataca el centro del prisma del esmalte, otro la periferia, y el final donde se ataca tanto ese prisma del esmalte que existe una erosión ácida de esa estructura. Entonces, nosotros lo que queremos lograr es un patrón de grabado tipo 1, máximo un tipo 2. Pero si lo dejamos mucho tiempo ese ácido grabador actuar, vamos a erosionar esa superficie y entonces no va a haber nada de adhesión. En el caso de la dentina, es una estructura menos mineralizada, como lo vimos hace un momento. Por lo tanto, el tiempo que se debe de dejar en dentina es menor por ese contenido inorgánico que tiene. Entonces, bueno, tiene varios efectos sobre la dentina. Primero que nada, pues evidentemente desmineraliza esa superficie, dejando al descubierto una red de proteínas, la colágena. Esa red de proteínas es la que nos va a permitir justamente la mejor adhesión. Además, va a ensanchar los túbulos dentinarios y va a permitir el paso de ese adhesivo al interior para poder lograr mayor retención. Además, otra función que tiene es quitar la capa de barrillo dentinario, en inglés smear layer, que lo van a ver en muchos lugares. Bueno, pues esa capa de barrillo dentinario que no es más que los sobrantes del desgaste de la estructura dental, pero ese barrillo dentinario tiene tales características que se queda adherido a la superficie. Ese barrillo dentinario ha sido muy importante porque los primeros adhesivos trataban de unirse a esa capa de barrillo dentinario, cosa que pues evidentemente no tenía muy buen resultado. Más adelante se trató de eliminar justamente con el ácido grabador. Ahí tenemos en esa microfotografía un esmalte sano, y la siguiente imagen es un esmalte grabado. Son microfotografías de un esmalte atacado por ácido grabador, durante ácido ortofosfórico, por 15 segundos. Es una microfotografía ahora de dentina, y esa capa que se ve ahí arriba es justamente la de barrillo dentinario y está obturando a esos túbulos dentinarios, así como está tapando toda la superficie de la dentina. Si yo no quito esa capa de barrillo dentinario, evidentemente mi adhesión va a ser mucho menor. Por eso tengo que retirarla. Y esa es la función del ácido grabador. Ácidos grabadores en la historia ha habido muchos, se han utilizado y se siguen utilizando. Ha habido el uso de ácido nítrico, cítrico, ácido maleico, pirúvico, láctico. El más común, que es el ácido fosfórico. Sin embargo, el cítrico y el maleico todavía se siguen utilizando. Aquí no sé, ahí está. Esta imagen ya la habíamos visto. Ok, el segundo componente es el primer. Este primer es una resina que se va a comportar como una molécula bifuncional, es decir, por un lado actúa de manera que le gusta el agua, entonces es hidrofílica, entonces va a tener una buena penetración en lo que sería la capa de colágena, que evidentemente está humedecida. Y por otro lado, por eso es bifuncional, por el otro lado va a ser compatible con el polímero.
Entonces, esta es una de las razones por las cuales se utiliza ese primer. Más adelante veremos que estos son los componentes básicos, pero pueden estar por separado o pueden estar juntos, dependiendo de la aplicación. Este primer, cuando se comenzó a utilizar, se vio que mejoró la penetración de esa resina, de ese adhesivo polimérico, y logró una mejor retención. Entonces, por esas razones que se utilizó, por la complicación de que siempre había agua en la dentina. Entonces, si siempre había agua, pues lo mejor que pudieran hacer es buscar una molécula que fuera compatible y que actuara en conjunto con el agua para poder mejorar esa adhesión. Ahora sí viene el adhesivo como tal, que es un polímero que en general tiene el principio de la molécula de Bowen, que es bis-GMA, pero no es el único. Generalmente tiene algunas otras moléculas que se desarrollaron a partir de esta molécula, del bis-GMA, que finalmente son metacrilatos, son polímeros, que al combinarse con el primer, pues lo que hacían era mejorar esa adhesión, le daban resistencia y, sobre todo, tenían una buenísima adhesión ya con el material siguiente, que sería la resina. Y bueno, ahí podemos ver los componentes comunes de un adhesivo, bis-GMA, el Tegma, EMA, 4-meta, son polímeros basados en metacrilato. También tenemos material de relleno. Un adhesivo siempre va a tener un cierto material de relleno que le permite tener mejor resistencia ante cargas. Los adhesivos tienen muy poco o no tienen material de relleno. Pero bueno, esto hace que tengan una mejor resistencia ante las cargas. Definitivamente un adhesivo no tiene resistencia ante cargas ni la debe de tener. Su objetivo es penetrar a espacios muy pequeños. Por esa razón es que si llega a tener, puede tener nano relleno, es decir, moléculas demasiado pequeñitas y en una cantidad mínima. Esta imagen que están viendo ahí de fondo, bueno, es una resina compuesta que ahí se puede, todo eso que se ve como empedrado es el material de relleno. Digo, es para que no se lo imaginen, no es el adhesivo. El adhesivo tiene una cantidad muy pequeña o de plano no tiene ese material de relleno. Y sobre todo no lo necesita porque siempre va a ir en una capa muy pequeña, muy delgada. Entonces no tiene necesidad. Eso es lo que debemos de entender cuando ponemos el adhesivo dentro de la cavidad. Por eso es que nos dice el fabricante, insufla aire, extiéndelo sobre la superficie, porque debo dejar una capa extremadamente delgada para mejorar la adhesión y que sea lo mínimo posible el grosor, que sea de un grosor mínimo. Eso nos va a redituar en mejor adhesión. Otro componente del adhesivo es el solvente, el vehículo por el cual van estos componentes poliméricos a mojar la superficie del esmalte y la dentina. Ese solvente puede ser de tres tipos. Puede ser acetona, puede ser etanol, un alcohol, o puede ser agua. Ustedes me dirán, bueno, pues si van a actuar con agua, ¿por qué no todos los solventes son a base de agua? No siempre es lo que mejor funciona. Además, depende mucho también qué características tiene mi dentina. Evidentemente no es lo mismo una dentina de un paciente adolescente a la dentina de un paciente de 80 años. ¿Sí? Su dentina es muy diferente. No es lo mismo tampoco la adhesión que se ejerce en una dentina sana que en una dentina de reparación. ¿Sí? Entonces, hay muchas características. Pero bueno, en una adhesión, un sistema de adhesivo, en una situación ideal, pues bueno,
nosotros utilizamos esos adhesivos dependiendo de cuáles sean las necesidades en particular de cada caso. En el caso, por ejemplo, de la acetona, la técnica de colocación es más sensible porque es muy volátil. Entonces, bueno, cuando yo coloco sobre dentina, a la hora que insuflo aire, la acetona va a volatilizar, pero se va a llevar una gran cantidad de agua. ¿En qué casos la puedo usar? Cuando tengo una dentina que dejé muy mojada. Ahí sí puedo utilizar un adhesivo que tenga base de acetona. En el caso del etanol, la técnica es menos sensible, porque ahí sí lo puedo colocar y sí, evidentemente va a volatilizar, pero se va a llevar menos agua, porque se va a combinar con ella. Entonces, también necesito menos humedad, entonces lo puedo utilizar digamos que es un agente intermedio. Y en el caso de cuando los adhesivos tienen como solvente agua, bueno, ahí yo lo puedo utilizar cuando por algún error o por alguna situación desequé más la dentina, está con menor humedad. Bueno, puedo rehidratar esa dentina. Por eso, de hecho, está ahí esa imagen. Ahí tenemos una dentina donde secaron y esa red, después del grabado ácido, y esa red de colágena, en vez de quedar libre, ¡pum!, se colapsa. Entonces ahí puedo usar un adhesivo que tenga como solvente agua para rehidratar. Evidentemente no voy a lograr rehidratar totalmente esa capa de colágena. No va a recuperarse al 100%, pero se va a recuperar algo y me va a permitir una mejor adhesión. Entonces, bueno, de no tener esa capa de colágena a tenerla, aunque sea un poquito, pues yo preferiría darle un poco más de humedad, rehidratarla y tener mejores valores de adhesión. Entonces, bueno, parcialmente ya quedó solucionado la unión a esmalte y la unión a dentina. Otra cosa que siempre causa dudas, no me voy a meter mucho con historia, porque así como a ustedes les aburre, a mí me aburre más. Entonces, lo que voy a ver ahí en estas 3 diapositivas es todo lo que vamos a hablar de fechas. Pero bueno, mi intención evidentemente no es que se fijen en esas fechas, más o menos que vean cuál es el desarrollo de estos sistemas adhesivos. Cuando comienza el desarrollo, mejor dicho, de las restauraciones poliméricas, se dieron cuenta que pues, esas eran mucho mejores. Bueno, no mucho mejores, sino que eran más fáciles de manipular, las podía moldear, endurecerlas directamente en boca. Dijeron, bueno, les puedo dar el color que yo quiera, se pueden parecer mucho al diente, ¿por qué no usarlas? Comenzaron a utilizarse. Los primeros intentos fueron muy malos, hasta que llegó Buonocor, por ahí del 55, que es él, y él, bueno, propuso el grabado ácido en esmalte y que eso iba a mejorar esa adhesión e iba a reducir la interfaz, cosa que fue cierta. O sea, en esmalte nunca tuvieron problema. Después vino en los 60s Bowen, que fue el que desarrolló la molécula de bis-GMA, que ha sido la base para hacer todos los sistemas poliméricos. Casi todas las resinas están basadas en esa molécula. Una cosa a destacar es que esa molécula fue muy importante porque era extremadamente viscosa y al polimerizar era muy rígida. Después le tuvieron que hacer agregados para modificarle esa viscosidad, que se pudiera manipular mejor, etcétera, y que a la hora de polimerizarlo siguiera teniendo esa resistencia. Ahí es donde entran todos los agregados de las otras moléculas. Esa es la molécula de bis-GMA. Bisfenol, glicidil, metacrilato, pero es bis-GMA para los cuates. Más adelante, por ahí del 66, Newman y Sharp hicieron o desarrollaron el primer adhesivo dental. Quiero que se fijen que hasta aquí no había uso de esos sistemas adhesivos. Hasta aquí
en el 66 las resinas que se llegaban a utilizar eran, sí, ya se hacía grabado ácido, pero se colocaba la resina y se compactaba en el esmalte. Y se lograba buena adhesión a esmalte, pero el sellado no era el mejor. Entonces, en esa década, entre los 60s y los 70s, se desarrolla la primera y segunda generación de los adhesivos, que si bien en pruebas mecánicas, de resistencia mecánica, no eran los mejores, porque esos adhesivos se basaban en cómo actuaban con el barrillo dentinario. Entonces, su adhesión era muy mala. Lograban una resistencia a la tracción de entre 4 y 5 megapascales. Cuando escuchen esto de megapascales, no se asusten, es una medida de fuerza. No tengo ahorita la equivalencia, pero imagínense cuántos kilos pueden aplicar sobre una superficie de área, sobre una área en una superficie. Entonces, si yo me recargo en esta superficie, ¿cuánta fuerza o cuántos kilos voy a apoyar sobre esa área? En este caso, lo que ocupa mi dedo, 5 centímetros, 2 centímetros, 1 centímetro. Así es como se mide. Entonces, bueno, si son 4 o 5 megapascales, pues es muy poquito. Ya cuando hablamos de la tercera generación, vean que ya estamos hablando de los 80s. Perdón, me faltó aquí Silverstone en el 75. Ya empezaba a hablar de que ya tenían que haber modificaciones en las preparaciones que iban a recibir restauraciones hechas a base de resina. Él sentó las bases para que esas preparaciones fueran retentivas y no desalojaran ese material. Entonces, bueno, a partir de ahí empezó a cambiar un poquito el concepto también de las preparaciones. Ya no era black, ya ahora comenzaba a modificarse ese pensar. En los 80s, Fusayama, Norwell y Branstad, ahí ellos desarrollaron la tercera generación de los adhesivos. ¿Por qué les hablo de generaciones? Porque así lo van a encontrar en muchos lugares. Sin embargo, este es un tema que han hecho los fabricantes, entonces a veces no es como tan científico. Es más fácil hablar de pasos de aplicación de un adhesivo. Y en este caso, la tercera generación ya eran de 3 pasos, donde se hacía el ácido grabador, el primer y el adhesivo. Por eso están ahí los 3 frasquitos. Eso fue en la tercera generación en los 80s. Él es Fusayama. Por ahí del 82, Nakabayashi fue el primero que describió la existencia de la capa híbrida, que eso nos hizo entender mucho el cómo se daba esa adhesión en dentina. Y todos estos cambios de generaciones se dio mucho en los 90s, a principios, a mediados y a finales. A principios de los 90s nació la cuarta generación, donde ya utilizaban ese ácido grabador, el primer y el adhesivo. Se hablaba de la técnica de grabado total y donde se hablaba de la existencia de esa capa híbrida, y mejoró muchísimo su adhesión, sus valores de adhesión, entre 17 y 25 megapascales. Después salió la quinta generación, igual de 3 pasos, con una resistencia de entre 20 y 25 megapascales, y al final de los 90 la sexta generación, que en este caso lo que hizo fue reducir, en la quinta generación redujo ahora de 3 pasos a 2, porque incluyeron el primer en el adhesivo, entonces ya era un solo frasco. Solo hacíamos acondicionamiento de la superficie y el sistema adhesivo. Y en el caso de la sexta generación, ahora lo que hicieron fue juntar los 3 componentes, entonces solo era una aplicación. Pero ojo, en esta sexta generación es aplicación en un paso, pero seguía habiendo 2 componentes. Pero vean que hubo un retroceso en los valores de adhesión. Entonces, aguas, depende qué es lo que quieran. No estoy diciendo que sea malo, pero depende qué es lo que quieran lograr. A lo mejor, si voy a poner una resina que está abarcando varias caras, a lo mejor no, varias caras proximales, por ejemplo, o vestibular, palatina,
a lo mejor no es lo más adecuado usar un adhesivo de sexta generación. Yo quiero que tenga mayor fuerza de adhesión mi resina. Pero lo voy a colocar en una clase 1 o en una cavidad pequeña. No tengo problema para usar un adhesivo de sexta generación. Los de séptima generación, ya es a principios de los 2000, estos adhesivos tienen los mismos valores de adhesión, pero aquí sí fue el verdadero monofrasco. Aquí sí ya actúa mediante primers ácidos, pero ya viene todo en un solo frasco. Hago la aplicación y en teoría eso se neutraliza ya cuando polimerizo. Y en la actualidad se habla todavía de una octava generación, en donde no nos dicen todavía específicamente cuáles son los valores de adhesión, pero nos manejan que mínimo hay un valor de adhesión de 17 megapascales. Y esa octava generación se da a partir del 2011 para acá. Esa octava generación de lo que trata es que ahora puedo usarla con grabado ácido o sin grabado ácido. Es decir, ya es de autograbado, pero además puedo utilizar sistemas de grabado en donde puedo acondicionar ya sea solo el esmalte, solo la dentina, hacer un grabado selectivo o grabado total, etcétera. Puedo combinar esos sistemas de grabado. ¿Cómo va a actuar este adhesivo en esmalte y en dentina? En el esmalte, ese es mi adhesivo y la parte inferior es el esmalte. Yo hago mi grabado ácido, coloco mi adhesivo, polimerizo y así es como se vería. Vean el íntimo contacto que hay entre esmalte y adhesivo. Eso es lo que yo quiero lograr. En el caso de la dentina es más complejo. Es más complejo porque aquí podemos ver cómo en la parte superior está el adhesivo. En realidad todo esto que se ve hacia arriba es adhesivo, pero está interesante esta foto porque arriba está el adhesivo solamente. Aquí abajo, esta parte que está en amarillo, es dentina. Y esta parte, que ahora les puse en azul, solo esa parte es la capa híbrida, la que está combinada con las fibras de colágeno, la que nos va a dar la mayor retención posible. Inclusive el hecho de que penetre el adhesivo a esa capa de colágena me va a dar mucha mayor retención que solamente el hecho de que el adhesivo penetre a los túbulos dentinarios formando esos tags, que eso ya me da bastante retención. Pero el hecho de que forme esa capa híbrida es totalmente deseable para que yo pueda tener una mucho mejor adhesión. No sé quién le está dando tanto like, pero les agradezco, porque nada más están apareciendo muchas manitas arriba. Ahorita los reviso. Aquí hay una microfotografía. Bueno, esta ya la habíamos visto antes. Es la microfotografía de una dentina rehidratada. Justo como les mencionaba antes, yo no quiero que mi capa de colágeno se colapse. No debo de secar esa dentina. Debo de quitar exceso de humedad, más no de secar la dentina. Esta es una dentina donde se comparan dos sistemas de adhesión. Uno, donde hay grabado total con ácido fosfórico al 37%. Vean cómo están abiertos esos túbulos dentinarios. No hay capa de barrillo dentinario. Y en la de la derecha pueden ver ahora un adhesivo de autograbado. Vean que no se quitó totalmente esa capa de barrillo dentinario. No tengo abiertos esos túbulos. Eso explica el por qué los menores valores de adhesión. Aquí podemos ver otra microfotografía en donde del lado izquierdo es esa misma concepto donde tengo una técnica de grabado total. Vean cómo todos esos pilares que se ven ahí son los tags de resina que penetraron en los túbulos dentinarios. Y ahí, del lado derecho, hay un adhesivo de autograbado.
vean qué tanto penetra a los túbulos dentinarios. Es mínima esa penetración. Por esa razón es que hay menores valores de adhesión. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Bueno, ya para terminar, ¿cuáles son las conclusiones? Evidentemente, la primerita, la adhesión siempre va a ser mejor en esmalte que en dentina. Eso nos va a ayudar muchísimo porque finalmente es el sellado periférico que va a estar en contacto con la cavidad bucal y que va a tener mejor sellado. Entonces, bueno, el material ya nos está ayudando bastante. En la actualidad, la dentina debe ser humedecida, nunca debo de secarla, porque si no, los adhesivos están planeados o están hechos para actuar con humedad. Si no le permito tener esa humedad, no van a actuar de la manera adecuada. Además, voy a colapsar esa red de colágena y entonces voy a tener mucho menores valores de adhesión. Cualquier polímero, cualquiera que yo utilice, su pH es ácido. Entonces, ese es un gran problema. Por eso también los endodoncistas siempre son felices de sí, ponnos resinas, porque pues al rato me va a llegar para endodoncia. Si no lo hacemos con la técnica adecuada, sí tenemos problemas, porque todos esos adhesivos tienen acidez, que se neutraliza cuando lo polimerizo, pero esos solventes son ácidos, entonces tengo que tener mucho cuidado. Esto explica sobre todo por qué cuando coloco una resina, después tengo hipersensibilidad. Si no lo polimericé bien, dejo polímero ahí, adhesivo sin polimerizar, y eso está ácido. Entonces, esa acidez es la que provoca hipersensibilidad o molestias postoperatorias. Tengo que tener mucho cuidado con polimerizar bien, acercar bien mi lámpara lo más posible y polimerizar por todas las caras de los dientes. Es el principal problema de hipersensibilidad posterior. Puedo utilizar sustancias que mejoren la adhesión, como por ejemplo desinfectar con clorexidina durante 1 minuto y sobre todo después del grabado. Si lo hago antes del grabado, no voy a mejorar los valores de adhesión. Hace poquito hicimos una tesis donde colocamos esa clorexidina antes del grabado ácido. No se modificaron los valores de adhesión, que eso ya es bueno, pero tampoco los mejoraron. Pero, sin embargo, se pueden mejorar si lo coloco después del grabado ácido. Y también disminuyo posibilidades de hipersensibilidad postoperatoria. Además de eso, esa es una gran duda que muchos han tenido. La clorexidina no se debe de lavar después de la aplicación, sino que coloco, la dejo por 1 minuto y debo de retirarla mediante absorción, ya sea con un papel o con una gasa absorbente. Otro concepto que no puse aquí, pero nada más para mencionarlo ya para terminar, es la desproteinización. Se ha demostrado que la desproteinización mediante hipoclorito de sodio al 5.25%, igual aplicado durante 1 minuto, y ahí sí, lavado, quita esa capita de proteínas y va a mejorar la adhesión tanto en esmalte como en dentina, ¿eh? Entonces, sí es recomendable hacer esa desproteinización. Bueno, les agradezco mucho. Y aquí están mis datos de contacto por si excelente, por si muy acaso. bien, gracias Rodrigo. Realmente ahí es muy interesante. Agradezco mucho. A lo mejor todo el mundo Y pensaba que aquí están mis datos de iba a contacto ser por si de cómo colocar una resina, todavía no. Primero vamos a entender lo que es. Excelente, Por si muy acaso, bien, gracias Rodrigo. Realmente ahí es muy interesante. Agradezco mucho. Y aquí están mis datos de contacto por si de cómo colocar una resina, entender cuáles son las. Excelente, muy bien, gracias Rodrigo. Realmente ahí es muy interesante. Agradezco mucho. Y aquí están mis datos de contacto por si excelente, muy bien, gracias Rodrigo. Realmente ahí es muy interesante. Agradezco mucho. Y aquí están mis datos de contacto por si
Excelente, muy bien, gracias Rodrigo. Realmente hay saber es muy interesante. Mucho. Y aquí están los datos de contacto por sí. Excelente, muy bien, gracias Rodrigo. Realmente hay saber es muy interesante. Mucho. Y aquí están los datos de contacto por sí. Excelente, muy bien, gracias Rodrigo. Realmente hay. Tenemos varias preguntas. Vamos a tratar de resolver cuáles son las que tenemos. Aquí nos dice, por ejemplo, Luis Javier Mancilla. Dice, alguna vez me tocó ver que una doctora con la que trabajaba le aplicaba aire a la cavidad posterior a cada aplicación de adhesivo. Esta lo sustentaba diciendo que de este adhesivo, las que tenemos, su composición tenía acetona. Aquí nos dice, por ejemplo, Luis Javier Mancilla. Dice, alguna vez me tocó ver que una doctora con la que trabajaba le aplicaba aire a la cavidad posterior. Me quedé con la duda. A cada aplicación de adhesivo. Esta lo sustentaba diciendo que de este adhesivo, las que tenemos, su composición tenía acetona. Aquí nos dice, por ejemplo, Luis Javier Mancilla. Dice, alguna vez me tocó ver que una doctora con la que trabajaba le aplicaba aire a la cavidad posterior. Me quedé con la duda. A cada aplicación de adhesivo. Aquí Este lo el programa, como decía yo, en la, las que tenemos, aquí nos dice, por ejemplo, Luis Javier Mancilla. Dice, alguna vez me tocó ver que una doctora con la que trabajaba adhesivo. aire a la cavidad posterior. Me quedé con la duda. A cada aplicación de adhesivo. Aquí Este lo el programa, como decía yo, en la, las que tenemos, aquí nos dice, por ejemplo, Luis Javier Mancilla. Dice, alguna vez me tocó ver que una doctora con la que trabajaba adhesivo. aire a la cavidad posterior. Me quedé con la duda. A cada aplicación de adhesivo. Aquí Este lo como decía yo, en la, las que tenemos, aquí nos dice, por ejemplo, Luis Javier Mancilla. Dice, alguna vez me tocó ver que una doctora con la que trabajaba adhesivo. aire a la cavidad posterior. Me quedé con la duda. A cada aplicación de adhesivo. Aquí Este lo como decía yo, en la, las que tenemos, aquí nos dice, por ejemplo, Luis Javier Mancilla. Dice, alguna vez me tocó ver que una doctora con la que trabajaba adhesivo. aire a la cavidad posterior. Me quedé con la duda. A cada aplicación de adhesivo. Y la otra, como dije, la acetona es muy volátil. Entonces, tengo que tener mucho cuidado. Si tengo mucho recorrido a la lectura, adhesivo. Muchas veces la recomendación del fabricante es froto este adhesivo, acetona, soplo aire para evaporar el disolvente y trazar la capa, y luego vuelvo a frotar la capa. Entonces, depende mucho de la utilización del fabricante, pero lo que yo debo de fijarme es qué cuánto aire para evaporar y reforzando la capa una dentina y luego secada, agua para poner igual 2 o 3 capas de adhesivo, ahí el aire va a retirar todavía más agua. Eso no solo no te va a traer éxito para la adhesión, sino que vas a tener una sensibilidad nada más para poner igual 2 o 3 capas de adhesivo, va a retirar todavía más agua. No solo no te va a traer éxito para la adhesión, sino que vas a tener
cerré todas. A ver ahora qué tal se escucha. ¿Listo? Ah, ok. Pues no sé dónde me quedé. Pero bueno, rápidamente repito el asunto. Dicen del ácido grabador que si es un ataque al diente o no. Definitivamente es un ataque. O sea, ya empezando desde que abres la cavidad, es un ataque. O sea, pero debemos tener claro qué es lo que puedes o no puedes hacer. Los adhesivos están hechos para actuar sobre esmalte y sobre dentina. Entonces, entre mayor superficie tengas en contacto con el adhesivo, es mejor. Porque ahí es donde muchos entran en controversia de si debe llevar base una resina o no debe llevar base. Debo proteger, ante todo tienes que proteger pulpa en dientes vitales. Estás muy cerca de pulpa, un forro cavitario, y haces tu grabado sobre ese forro cavitario. Lo puedes después retirar. O bien, no lo quiero retirar, no me es posible, ponle una base, un ionómero de vidrio, como si fuera forro cavitario, porque el ionómero de vidrio si se graba, no vas a lograr un patrón de grabado como el que lograrías en dentina, pero vas a tener una cierta retención. Entonces, lo puedes lograr. Ahí depende también mucho, sobre todo de qué profundidad tenga tu cavidad. Muy bien, bueno, la doctora Isamar Aguilar te pregunta, ¿el primer se puede colocar también en esmalte o solo va a ser en dentina? No, se coloca en todo. Igual el adhesivo se tiene que colocar en todo, esmalte y dentina. E inclusive, cuando hago mi grabado, yo generalmente grabo la superficie del esmalte y se graba incluso un poquito por afuera, donde estaría el bisel externo. Todo alrededor. Entonces el adhesivo se tiene que colocar, tanto primer como adhesivo se tiene que colocar en toda la superficie, porque esa es la manera que tiene de actuar. Muy bien. ¿Es mejor desinfectar para la clorhexidina o el hipoclorito? Nos dice el doctor Gem. No, es que tienen funciones diferentes. Una cosa es la desinfección de la cavidad, que esa la puede hacer con clorhexidina. Y otra cosa es el hipoclorito, que es para desproteinizar, aunque sí puede llegar a tener una cierta desinfección con el hipoclorito, pero no es el objetivo principal. Muy bien, bueno, pues hemos llegado al final. Realmente les agradecemos mucho sus preguntas. Ya desafortunadamente no tenemos mucho tiempo. Queremos agradecer y te mandan muchos mensajes desde Guadalajara, desde Durango, desde Oaxaca, desde Guerrero. Pues prácticamente todo el país nos está yendo, y de fuera del país también, desde Argentina, desde Colombia, sí, desde Perú. Pues agradecemos mucho que todos ustedes nos estén oyendo. Este programa, cuarto programa que estamos llevando de educación continua digital, lo van a poder ver en YouTube y en Facebook, pues a partir de un rato más. Y esperamos verlos la próxima semana en nuestro 15º programa. Los esperamos y te agradecemos mucho, Rodrigo. Tenemos unas preguntas, te las vamos a pasar para que nos haga favor de contestarlas nuevamente. Claro que sí. y tener a nuestro público pues ahí muy presente y contestándole todas las inquietudes que ellos tienen. Sí, agradecemos mucho a todo nuestro equipo, Mario, a Luis, a Miguel, pues a toda la gente. Hacemos una disculpa porque la doctora Mauro el día de hoy no se encuentra, pero bueno, muy agradecidos con todos ustedes y nos vemos en la próxima. Gracias. Gracias.